Buenos días, queridos hermanos. Nos da mucho gusto el día de hoy poder darles la bienvenida a esta conferencia llamada Fieles a Dios en un mundo adverso. Le damos la bienvenida a nuestro hermano invitado, el pastor Juan Manuel Vaz, y a todos los chicos y hermanos que se han conectado desde diferentes partes. Esperemos que esta conferencia sea de bendición para cada uno y que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana. Seamos bienvenidos cada uno de los que estamos aquí presentes. Damos gracias a Dios por ello. Y en este momento le voy a pedir a mi hermano Gabriel si puede hacer una oración de invocación para que Dios pueda estar presente en este momento. Sí, claro. Los invito a orar. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de ti en esta hora, Señor, agradecidos porque tú nos has permitido la vida en este hermoso día. Gracias, Señor, porque podemos conectarnos con nuestro hermano allá en España, que es donde está. Gracias, Señor, porque Él ha aceptado dar esta conferencia, Señor. Gracias por la vida de los jóvenes, gracias por la vida de sus consejeros que han podido organizar esto, Señor, que será de edificación para cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, que tu Espíritu Santo sea en la vida de cada uno, que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes, en nuestros corazones, en la mente del pastor que va a dar el tema, Señor, que todo sea para honra y gloria tuya en este día, Señor bendito, y que todos podamos alabarte, pero sobre todo, Señor, que podamos entender el mensaje, poder grabarlo en nuestra mente y aplicarlo en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad y por eso te damos la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Ahora vamos a continuar con una lectura bíblica a cargo de nuestra hermana Elaine Sánchez. Les pedimos por favor que busquen en sus Biblias, Primera de Crónicas 29:11. La palabra de nuestro Dios dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amén. Amén. Ahora a continuación, hermanos, vamos a tener un momento de alabanza a cargo de nuestra hermana Giselle Flores y de nuestro hermano Miguel Santiago. Hola hermanos, muy buenos días. Vamos a entonar una canción para nuestro Dios. Esta alabanza se llama Aquí estoy. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Enviaste el mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti.
Tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú yo soy, Señor. Amén. Para la obra y gloria de Dios. Damos gracias por este momento de alabanza que tuvimos y a continuación tenemos una pequeña presentación sobre nuestro hermano pastor Juan Manuel Vaz. Bien, nuestro hermano Juan Manuel Vaz nació en la ciudad de Barcelona, en España. Fue creciendo en el conocimiento de la palabra y finalmente Dios le llamó al ministerio pastoral. Nuestro hermano Juan Manuel es el fundador del ministerio ICPF, Iglesia Caminando por Fe, donde también sirve como pastor en la localidad de Hospitalet, en Barcelona. Además, ha escrito el libro La Iglesia frente al espejo y es el escritor del libro titulado Oh tu fidelidad. Actualmente, nuestro hermano se dedica al pastoreado y es conferencista a nivel internacional, así como también sirve en la Iglesia Caminando por Fe en la ciudad de Barcelona. Por último, nuestro hermano Juan Manuel tiene una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas por la UOC, Universidad Abierta de Cataluña. Bueno, a continuación, le cedemos la palabra a nuestro hermano Juan Manuel Vaz para que él nos exponga el tema del día de hoy. Muchas gracias, Omar, por la presentación. Me quiero asegurar si se escucha bien. ¿Sí? Sí, pastor. Ok, me alegro. Bueno, gracias por la presentación, como decía, y gracias también a David por haberme extendido también la invitación y a todos los que están conectados para que podamos compartir un tiempo edificante alrededor de la palabra del Señor, tratando un tema que para mí la verdad es útil, es práctico y de verdad deseo en todo que el Señor pueda afianzar estas verdades en sus corazones. Es un tema que sale del libro del que compartí con la editorial de Lifeway, el de Oh, tu fidelidad, en el que yo me enfocaba en dos áreas. Por un lado, la fidelidad de Dios hacia nosotros y por el otro lado, en respuesta a la fidelidad nuestra hacia Dios. Al nosotros haber podido contemplar y entender la enorme fidelidad de Dios hacia nosotros como su pueblo, eso entendemos que debía mover nuestros corazones a responder también en fidelidad hacia Dios. Y en el día de hoy he querido tratar este tema, ser fieles a Dios, pero no en los mejores momentos, y ser fieles a Dios no en las mejores circunstancias, sino ser fieles a Dios en las situaciones adversas o en un mundo adverso como el que vivimos hoy en día. Nosotros debemos partir de la idea
y esto es importante, de que el entorno no debe determinar si somos o no fieles al Señor. Que la vida vaya bien o no, que pasemos un momento fácil o no, que estemos en una situación agradable o desagradable, no debe condicionar nuestra fidelidad hacia Dios. Adán y Eva fueron infieles a Dios en el paraíso, Jesús fue fiel a Dios en el desierto. Así que esa es la evidencia de que el lugar no debe condicionar la fidelidad, sino que lo que importa es nuestra condición y nuestro corazón ante Dios. Y de eso vamos a hablar hoy, de un ejemplo de unos hombres que fueron fieles a Dios en una situación totalmente contraria, y analizaremos algunas cosas importantes para nosotros poder aplicar esa situación también a la vida hoy y al momento en el que estamos pasando en medio de una sociedad que, al menos en España, y creo que ya es mundial esto, cada día más y más rechaza al Señor, cada día más y más se promueven leyes contrarias a Dios, cada día más y más los valores que se inculcan a los niños en las escuelas, a los adolescentes, son más contrarios a Dios, y cada día más el ateísmo, el rechazo a la fe, el rechazo a cualquier religión, el rechazo a la persona de Dios, cada día está más presente. El mundo cada vez va en decadencia, la lascivia, la inmoralidad, el odio, la violencia, cada día están en aumento, y nosotros estamos en medio. En medio de todo eso hay un pueblo que es llamado a ser fiel, un pueblo que es llamado a resistir, un pueblo que es llamado a marcar la diferencia, y un pueblo que es llamado a hacer luz en medio de este mundo de tinieblas. Yo voy a partir de base en el libro de Daniel, el capítulo 3 y los versículos 19 al 25. Libro del profeta Daniel, capítulo 3 y los versículos 19 al 25. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Permítanme tan solo dirigirme al Señor un minuto en oración para que pueda bendecir esta exposición. Padre, te quiero dar gracias por la oportunidad y el privilegio que me concedes de poder compartir este tiempo agradable y en armonía con los hermanos de otros países, Señor. Gracias por estas herramientas que permiten que, a pesar de la gran distancia que hay entre nosotros, podamos sentirnos un poco más juntos, Señor, a través de estos medios. Y te pido, Señor, que en esta hora puedas permitir que tu palabra sea expuesta, Señor, de una manera fiel, y que nuestros corazones sean humildes para recibirla. Que pueda ser nuestro corazón, Señor, como esa buena tierra, para que cuando caiga la semilla de tu palabra pueda dar fruto en cada uno de nosotros. Que si oímos hoy tu voz, Señor, no endurezcamos nuestros corazones, sino que recibamos con humildad tu palabra, Señor, para que a través de la obra de tu Santo Espíritu pueda seguir moldeando nuestro carácter a la imagen de Cristo y podamos ser fieles a ti, así como lo fue Jesús, Señor, que fue fiel hasta el final, hasta llegar a la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por este tiempo, y te pedimos, bendícelo, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces,
partimos de este texto y me gustaría analizar un poquito la situación y luego ir un poco más atrás del libro de Daniel para analizar más y más de las cosas que están pasando. Nosotros nos encontramos en una escena que la mayoría de personas conocemos. Encontramos a un rey lleno de ego, lleno de soberbia, lleno de orgullo, que se decide levantar una estatua de sí mismo, una estatua de su persona, alzarla y exigir adoración a dicha estatua. No es el primer hombre a lo largo de la historia que exige adoración, no será el último tampoco. Hemos tenido grandes emperadores a lo largo de la historia, emperadores romanos, que siempre han exigido de los hombres esa adoración. Desde Satanás, que quiso tomar el lugar de Dios, hasta en el jardín del Edén, donde el mismo diablo sedujo a la mujer diciéndole, bien sabe Dios que seréis como Dios. Y siempre ha estado en el corazón de un pueblo rebelde, un pueblo caído, un pueblo en pecado, el deseo de querer ser Dios, cuando solamente hay uno y verdadero, solo hay un Dios y verdadero Dios, que es nuestro Señor Todopoderoso. Sin embargo, los hombres siempre han querido tomar la posición que a ellos no les corresponde, y Nabucodonosor es un ejemplo claro de ello. En medio de un reinado que estaba gobernando el mundo en aquel entonces, Nabucodonosor, sabiendo de la grandeza de su imperio, él quiere ponerse a la cabeza y levanta una estatua de sí mismo y exige que esa estatua sea adorada. El rey hace un edicto y pide que cada vez que suenen ciertos instrumentos musicales, todas las personas allí donde estuvieran debían pararse, postrarse y adorar la estatua del rey Nabucodonosor que se había levantado. Sin embargo, cuando eso se hace por primera vez, hay tres hombres que no se doblan ante esa estatua: Sadrach, Mesach y Abednego. Eran hombres que habían sido llevados del exilio con Daniel, como ya lo veremos luego. Pero esos hombres no se postran ante la estatua y la historia no acaba ahí. Unas personas lo ven, unos oficiales corren al rey y le hacen saber al rey lo que ha sucedido. El rey los llama y el rey ejerce un poco más de presión sobre ellos. Les da una oportunidad de hacerlo otra vez, de poder postrarse para no pagar las consecuencias, pero les dice que si ellos no se postran, él habrá encendido el horno todavía más fuerte y ellos arderán en ese horno de fuego ardiente. Al momento siguiente, al tiempo siguiente, cuando vuelven a sonar los instrumentos, el rey espera bajo esa amenaza que esos jóvenes se postren, pero sin embargo, para sorpresa de todos, y a pesar de que el fuego se había calentado mucho más en ese horno, cuando suenan los instrumentos y todo el mundo se postra delante de la estatua de Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego se resisten a postrarse ante esa estatua. ¿Cómo sigue la historia? Pues tal y como hemos leído. El rey determina el castigo sobre ellos y hay una frase muy interesante que cuando el rey los tiene delante y los amenaza ya con el horno y les dice, ellos contestan, y para mí es de suma importancia en el tema de la fidelidad a Dios que estamos tratando. El rey les dice, ¿qué Dios os podrá librar de mis manos? ¿Qué Dios os podrá librar de mis manos? Y la respuesta que Sadrach, Mesach y Abednego le ofrecen al rey Nabucodonosor es tremendamente impactante. Estos jóvenes miran al rey y le dicen, sepas tú, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos de tus manos. Sin embargo, aunque nuestro Dios no nos librara de tus manos, no nos postraremos delante de la estatua que tú has edificado. Mira la respuesta que esos jóvenes le ofrecen al rey Nabucodonosor. Esos jóvenes saben que Dios les puede librar del horno. Esos jóvenes saben que Dios puede librarlos de la mano del rey, pero esos jóvenes saben que a lo mejor Dios no lo hace. Eso es una realidad en nuestra vida. Nosotros enfrentamos situaciones y sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Enfrentamos situaciones difíciles, a veces enfermedades, a veces la enfermedad de un familiar o de un ser querido. A veces quizá momentos económicos complicados, no tenemos trabajo, situaciones realmente complejas en la vida de las personas. Porque los seres humanos todos estamos bajo el mismo sol. Mientras estemos en esta tierra, el sol sale para justos y para injustos. Y cuando llueven se mojan los impíos, pero también se mojan los creyentes. Mientras estemos en este mundo caído, en este mundo que está maldito por el pecado, hasta que vivamos en esos cielos nuevos y tierra nueva prometidos por el Señor, estaremos en un mundo donde hay enfermedad, hay muerte, hay violencia y a veces también nos puede salpicar
a los creyentes. Nosotros tenemos una confianza y es que servimos a un Dios todopoderoso. Sabemos que puede abrir puertas de trabajo, sabemos que puede sanar cualquier enfermedad, sabemos que puede resucitar si quiere a los muertos. Pero ese rey tiene una característica que le hace ser rey de reyes y señor de señores. Ese rey tiene una característica que le hace ser el único Dios verdadero y es que es soberano. La palabra soberano significa que él puede hacer todo, pero es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y si quiere. Por eso a veces Dios dice sí y a veces Dios dice no. Él puede todas las cosas, pero a veces no es su voluntad conceder lo que nosotros queremos porque Dios tiene otros propósitos. Esos jóvenes tenían esa idea clara y es el hecho de que Dios es todopoderoso y puede librarnos de tus manos. Pero aunque no lo haga, nosotros no nos vamos a postrar delante de la estatua. Mira la actitud. Aunque me cueste la vida, aunque Dios no me libre de este momento, aunque yo acabe muriendo en esta misma tarde, yo seguiré siendo fiel a Dios, porque no soy fiel a Dios por lo que me hace, soy fiel a Dios porque Él es Dios y merece nuestra adoración, merece nuestra obediencia, merece nuestra fidelidad. Tristemente vivimos en un mundo de gente que solo canta alabanzas cuando está feliz, cuando está triste dice que perdió las ganas. Gente que solo ora cuando está bien, cuando está triste perdió las ganas. Gente que va a la iglesia cuando está bien, cuando está triste perdió las ganas. Entonces es como, Señor, si me concedes alegría, si me arreglas las cosas, yo te vuelvo a cantar. Si me arreglas las cosas, yo vuelvo a congregar. Si me arreglas las cosas, yo vuelvo a orar. Si no, estaré aquí con mi depresión en la esquina de mi habitación mirando la televisión y no te buscaré. Es como decirle al Señor, mientras mi vida esté a mi gusto, yo te busco. Cuando mi vida no me agrade, yo te dejo de buscar. Pero Dios no es una madre para que podamos manipular emocionalmente, hacerle chantaje, jugar con su corazón, a ver si le hago cambiar de parecer. Dios es Dios. Y es como si Dios nos mirara y pensando, insignificantes criaturas, como si necesitara que tú me cantes. Me cantan los ángeles, me canta la creación, me alaba el mundo entero, el universo todo está hecho para mi gloria. ¿Crees que me voy a parar y deprimir porque un ser humano está haciéndome chantaje y me está diciendo en pocas palabras que o le arreglo la vida a su gusto o no me sirve? No lo hagas. Si tú dejas de hacerlo, así quiero, hasta las piedras me pueden alabar, hasta las piedras me pueden cantar. Y eso no lo podemos perder de vista. No podemos jugar a hacerle chantaje emocional a Dios. No debemos ser fieles a Dios solo cuando Él concede los deseos de nuestro corazón. Debemos ser fieles a Dios ante cualquier circunstancia. En este caso vemos cómo termina la historia y es algo maravilloso. Los jóvenes entran en el horno de fuego, aquellos que los lanzan, el fuego estaba tan encendido que mueren en el acto y el rey Nabucodonosor se sorprende porque cuando se asoma por la ventana de ese horno, mira hacia ese horno, se da cuenta de que no hay 3, sino 4. Y eso es algo muy bonito. Entender que Nabucodonosor hace esa pregunta, ¿no habíamos echado 3 hombres aquí? Sí. No, pero yo veo 4. Y la última expresión es maravillosa. El último, el 4 hombre, es como un hijo de los dioses. La mayoría de teólogos a lo largo de la historia han llegado al mutuo pensamiento por la expresión que se utiliza en ese texto, que era una preencarnación de Cristo. Era el Cristo preencarnado que ya estaba mostrando su amor, su cuidado, su fidelidad para el pueblo de Dios. Pero ahora tengo que analizar unas cosas y son las que me van a servir para desarrollar el tema que quiero tratar con todos ustedes. La pregunta que yo les hago es, ¿sabían Sadrac, Mesac y Abednego que Dios los sacaría del horno? No. Hermanos, ser fieles a Dios cuando sabemos cómo termina la historia es fácil. Porque nosotros leemos la historia y sabemos que ellos terminaron bien. ¿Sabía Abraham que Dios iba a frenar su mano con ese cuchillo en la mano antes de sacrificar a su hijo? Él no lo sabía. ¿Sabía Daniel que los leones no lo iban a devorar en aquel foso? Él no lo sabía. ¿Sabía David que él iba a acabar derrotando a aquel incircunciso con aquellas piedras? Él no lo sabía. Nosotros vemos actos de valentía en la Biblia, actos de coraje y actos de fidelidad hacia Dios, que para nosotros son historias que como sabemos cómo terminan, las vemos desde otra perspectiva, pero tenemos que leerlas desde la perspectiva de las personas que la vivieron. Abraham subió ese monte, nosotros sabemos cómo acaba la historia, pero cada paso que daba Abraham era un paso difícil, era un paso complicado.
Cada día, cada paso que daba estaba más cerca de ese lugar donde iba a sacrificar al hijo que tanto amaba. Y Abraham no sabía que Dios iba a parar ese momento. Abraham no sabía que Dios lo iba a frenar. Abraham no sabía que Dios iba a proveer un cordero. Abraham estaba convencido de que Dios estaba probando su fe hasta el límite, hasta el punto de pedirle a su hijo, y seguramente con el corazón desgarrado, Abraham decidió ser fiel a Dios. Daniel no sabía que los leones no se lo iban a comer. Daniel, cuando oraba a Dios, estando prohibido en aquel momento, Daniel no sabía que los leones iban a cerrar su boca. Daniel no sabía que iba a salir vivo de ese foso. Pero aún así él decidió ser fiel a Dios, fiel a sus oraciones, fiel a la búsqueda de Dios. Hermanos, si a nosotros nos dijeran en medio de un diagnóstico de cáncer que a los 3 meses todo se arregla, cantaríamos a Dios, oraríamos a Dios y lo haríamos con regocijo, pero muchas veces somos invadidos por la angustia y la desesperación porque nosotros no sabemos cómo acaba la historia. Si nosotros supiéramos en un momento de crisis financiera que Dios promete que al mes de esa dificultad abre una puerta de trabajo, la pasaríamos en paz, la pasaríamos con gozo, la pasaríamos con tranquilidad, porque tendríamos la seguridad de que algo bueno pasaría al final. Es fácil ser fieles a Dios. Es fácil seguir cantando a Dios. Es fácil seguir obedeciendo a Dios cuando yo sé que después todo acaba bien. Pero el reto y el desafío de los creyentes es ser fieles a Dios cuando yo no tengo la garantía de que la cosa va a terminar bien. Es fácil en medio del cáncer ser fieles a Dios, cantar a Dios y obedecer a Dios si yo sé que el mes que viene estoy curado. Pero es un verdadero desafío cantar a Dios y obedecer a Dios en medio del cáncer sabiendo que a lo mejor al final voy a morir y partir con el Señor. Entonces, el reto y el desafío del creyente es ser fieles a Dios cuando no sabemos lo que pasará mañana. Es ser fieles a Dios cuando no sabemos si la cosa se va a complicar todavía más. Es ser fieles a Dios incluso cuando no sabemos si las cosas se van a arreglar por completo. Y descansar en que los propósitos de Dios son perfectos, en que Dios gobierna todas las cosas y que lo que pase, la voluntad de Dios, aunque no sea la que yo quería, sigue siendo buena, agradable y perfecta. Porque que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta no significa que sea buena, agradable y perfecta para nosotros. Es buena, agradable y perfecta para Dios y para sus propósitos. A veces el propósito de Dios es que alguien perezca, es que alguien muera. A lo mejor la voluntad de Dios es llevárselo con él antes de lo que a nosotros nos gustaría. Pero Dios sabe el por qué lo hace antes de tiempo, o Dios sabe por qué lo hace antes de lo que nosotros desearíamos, pero su voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Y ser fieles a Dios en medio de esos momentos de incertidumbre, en medio de esos momentos donde no sabemos lo que va a pasar y en medio de un entorno y un mundo contrario a Dios y contrario a nosotros, que nos odia y nos aborrece, que odia lo que creemos, que odia lo que pensamos. Eso es lo complicado. Ser fieles a Dios cuando España era un país conservador y no se hablaba del aborto, era más fácil que ahora, donde el aborto es legalizado y si hablas del aborto y estás en contra, la gente te aborrece. Ser fieles a Dios en España cuando España era más conservadora y no se hablaba de matrimonio homosexual, ni adopción homosexual, ni LGTB, era más sencillo. Pero ser fieles a Dios ahora, cuando dices que la práctica homosexual es pecaminosa a los ojos de Dios, que Dios condena a los que tienen tal práctica y te empiezan a gritar homófobo, ahora es complicado. Ser fieles a Dios en una España conservadora donde se consideraba al hombre cabeza y a la mujer ayuda, ahora en un mundo y una cultura completamente feminista como la que tenemos en España, donde si tú le dices a una mujer que ser ama de casa es una virtud loable, algo que a Dios le agrada, que Dios quiere que sea hacendosa del hogar y que Dios demanda que se sujete a su marido, las mujeres te van a odiar, te van a llamar machista y te van a llamar retrógrado, a pesar de que son principios bíblicos. Ser fieles a Dios cuando las cosas eran fáciles era más llevadero.
pero vivimos en un mundo donde las leyes, los valores y los principios son cada vez más contrarios y ser fieles a Dios se pone cada vez más difícil. Antiguamente, en la época de mis padres, la edad media para perder la virginidad de un joven era mucho más elevada que ahora, que está rondando en España los 12 años de edad. La edad media para empezar con el tabaco, el alcohol, antiguamente era mucho más elevada que ahora. En España ahora la edad media de consumo de pornografía está en los 9 años de edad. 9 años de edad. Yo con 9 años de edad estaba jugando con cochecitos y con balones de fútbol. No estaba pensando en esas cosas. Entonces, ese es el mundo en el que estamos hoy. Ese es el momento que estamos viviendo y se nos demanda ser fieles a Dios ahora. Ser fieles a Dios en este tiempo, ser fieles a Dios en las escuelas, ser fieles a Dios en las universidades, donde posiblemente serán los únicos creyentes, ser fieles a Dios en el trabajo, donde posiblemente serán los únicos creyentes, ser fieles a Dios a veces en medio de la familia, donde a lo mejor serán los únicos creyentes, y ser fieles en un entorno hostil, que de momento no nos golpea, que de momento no nos lanza al horno, pero nos presiona con leyes y valores hasta el punto que parece que somos un bicho raro en medio de un mundo al cual ya no pertenecemos. Y ahí en medio, Dios quiere que seamos fieles. Pero debemos entender algunas cosas y yo quiero que hablemos de varios puntos que quiero que tengamos en cuenta para que hoy queden grabados en su corazón. En primer lugar, vivimos en un mundo adverso como el que se encontraron Sadrac, Mesac y Abednego en Babilonia, fruto del pecado. El mundo es como es, fruto del pecado. Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Miren qué interesante. Sadrac, Mesac y Abednego se encuentran en Babilonia, deportados y esclavizados junto con Daniel, como veremos ahora. Pero miren qué interesante. El versículo 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Nabucodonosor ahora ha invadido al pueblo de Dios, se ha llevado al pueblo de Dios esclavo, pero eso no es algo que se ha escapado de las manos de Dios. ¿Quién ha entregado al pueblo de Dios en manos de Babilonia? ¿Quién ha entregado al rey de Judá en manos del rey de Babilonia? Ha sido el Señor. Dice: y el Señor entregó en sus manos al rey de Judá. ¿Por qué? Porque habían pecado contra Dios, habían fallado a Dios. Habían dejado de ser obedientes a Dios, habían practicado idolatría, lo que consideramos en la Biblia como adulterio espiritual. Habían cambiado a Dios por falsos dioses, habían cambiado a Dios por otras cosas, habían ignorado sus mandamientos, habían ignorado sus estatutos, y el Señor impone un castigo. ¿Cuál? Os voy a llevar esclavos. Y Dios lo había dicho: tomaré una nación dura, una nación hostil, una nación violenta, y la voy a usar como un látigo contra vosotros. Así que lo que está viviendo Sadrac, Mesac y Abednego no es una prueba. Lo que está viviendo Sadrac, Mesac y Abednego no es una situación complicada que ha venido por casualidad. Se encuentran en Babilonia porque el pueblo de Dios pecó y están pagando las consecuencias. Si nuestro mundo está lleno de muerte, si nuestro mundo está lleno de violencia, si nuestro mundo está lleno de maldad, de asesinatos, de tráfico de drogas, si nuestro mundo está lleno de corrupción, de inmoralidad, de falsas ideologías y de todas esas cosas que cada vez lo destrozan más la familia, destrozan más los valores morales, no es casualidad, es fruto del pecado. Recuerden una cosa, hermanos: el gran problema del mundo es el pecado. ¿Ustedes sabían cuál es el gran problema de las relaciones matrimoniales? No es la falta de comunicación, no es la falta de cariño, no es la falta de atención. Lo que destruye un matrimonio es el pecado. Toda la vida ha sido eso. Lo pueden llamar de varias maneras: faltas de respeto, maltrato, infidelidad, pero al final hay una palabra que engloba todo eso: pecado. Lo que destruye las amistades es el pecado. Lo que divide las iglesias es el pecado. Lo que hace que traicionemos amigos es el pecado. El mal del mundo es el pecado.
La causa de las enfermedades es el pecado. La causa de los destrozos en la familia es el pecado. La causa del aumento de divorcios es el pecado. La causa del aumento de crimen es el pecado. La existencia de los cárteles de droga es por el pecado. Todo se debe al pecado. Nosotros debemos ser conscientes de lo que pasó en Génesis 3 y las consecuencias que tuvo en todo el mundo. Vivimos en un mundo que está como está porque está en una maldición. Está maldito por causa del pecado que entró al mundo en Génesis 3. ¿Por qué creen ustedes que cuando Dios habla de la eternidad gloriosa dice que no habrá más lágrima, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más tristeza? ¿Por qué no habrán esas cosas? ¿Qué es lo que ya no habrá? No habrá pecado. Y cuando no haya pecado, ¿qué va a traer Dios nuevamente? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Una vida llena de gozo, de alegría, una vida llena de paz, una vida sin enfermedad. El mundo volverá a ser perfecto porque el pecado habrá sido erradicado. El gran problema del mundo es el pecado. Por eso Cristo vino a pagar por ello. Cristo no vino a pagar por otra cosa, vino a pagar por el pecado que había destrozado no solo la humanidad. El pecado destrozó al mundo entero, no solo la humanidad. El apóstol Pablo en una ocasión dice que el mundo gime como con dolores de parto esperando la redención. La tierra sufre también, destrozamos la naturaleza, destrozamos los animales, hacemos cosas realmente horribles con el mundo perfecto que Dios creó y el mundo sufre por causa de nuestro propio pecado también. Allí donde el hombre no llega, ves paraísos naturales, aguas cristalinas, unas selvas preciosas, pero donde el hombre llega con su pie, ves construcción, contaminación, ves suciedad, ves pisos, ves apartamentos, ves todo eso. Nuestro pecado destroza todo. Así que la situación que están pasando estos jóvenes es fruto del pecado. No es una prueba de Dios. ¿Y qué quiero decir? Que muchas de las situaciones malas que pasamos en nuestra vida, hermanos, también pueden ser fruto de pecado a veces. Sí, a veces Dios nos prueba, pero a veces también pagamos consecuencias de nuestros pecados. No podemos hacernos la víctima delante de Dios y simplemente pensar que todo es una prueba. Hermanos, cada vez que pasen una situación complicada, examínense con sinceridad. Examinen con sinceridad su corazón y vean si a lo mejor están pagando las consecuencias de un pecado. Hay mujeres que están llorando, deprimidas por un mal marido que tienen, pero la consecuencia fue la mala elección de su marido. Dios no las ha castigado, ellas escogieron a ese hombre y están pagando sus consecuencias. Y hay hombres que les pasa lo mismo. Hay niñas que hoy están embarazadas y van a tener un bebé toda la vida que no va a tener a un padre al lado. Y fue fruto de un pecado, no fue una prueba. No fue una mala decisión. Hay que llamar a las cosas por el nombre. No me gusta cuando la gente llama al pecado un error. No, hay que llamar las cosas por su nombre. No le podemos quitar peso. Señor, perdona mis errores. No, perdona mis errores, perdona mis pecados. Un error es pensar que 5 por 5 son 26 y no 25. Eso es un error. Pero lo que Dios te tiene que perdonar no son errores, son tus pecados. Y tenemos que llamar las cosas por su nombre y entender que el pecado tiene consecuencias y que Dios aborrece el pecado. Así que cuando nosotros nos encontremos en una situación difícil, a veces deberíamos hacer un autoexamen y pensar, Señor, ¿será que eso también es una manera en que tú estás tratando conmigo por mis pecados? Hermanos, y a veces Dios lo hace porque Dios al que ama lo disciplina. Dios al que ama lo disciplina. Y eso no es una prueba. Es un castigo, como un padre disciplina a su hijo. Y dad gracias a Dios, porque eso significa que le importamos y que nos ama. Él nos disciplina porque nos ama. Él nos disciplina porque quiere que nos humillemos, que nos arrepintamos y quiere que lo busquemos para crecer en santidad, para abandonar esos pecados y para ser cada día más y más como Cristo. Entonces, cuando pasemos por esas situaciones, repito, no todas son fruto del pecado. No todas son fruto del pecado, pero sería bueno examinarnos. En el caso de estos jóvenes se encontraban en esa situación, en esas circunstancias, fruto del pecado. Y ahora, ¿qué encontramos? Estos jóvenes han sido entregados en las manos del rey. El rey de Judá ha sido entregados en las manos del rey
de Babilonia. ¿Ok? Estos jóvenes pertenecían al pueblo de Dios, pero pecan y Dios los manda a Babilonia como esclavos. Y ahora vamos al siguiente punto que yo quiero tener en cuenta. ¿Cuáles son las estrategias del mundo para trabajar contra el pueblo de Dios? Repito, estamos hablando de ser fieles a Dios en un mundo adverso. ¿Qué pretende hacer ese mundo con nosotros? Yo voy a tomar un fragmento del mismo libro de Daniel para que luego lo pueda aplicar a nuestra vida presente, pero quiero que vean algunas cosas interesantes de cómo ellos, los de Babilonia, procuraban trabajar con el pueblo que habían traído de Dios, el pueblo que habían traído esclavizado, para intentar borrar a Dios de su mente. Miren qué interesante. El mayor deseo del rey de Babilonia era borrar a Dios de la mente de esos chicos. Lo mismo que el mundo pretende con nosotros, borrar a Dios de nuestros corazones y de nuestra mente. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 7 dice: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama de saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Hay una cosa interesante a mencionar aquí. El rey Nabucodonosor no se llevó cualquier joven a su palacio. Ellos habían llevado a muchos esclavizados que los tenían sirviendo, ¿verdad? Los tenían seguramente sirviendo en el campo, en la construcción, así como los hebreos servían en Egipto como esclavos. La mayoría de esclavos que fueron a Babilonia sirvieron de la misma forma, pero el rey escoge un grupo que no va a ser un esclavo de campo, un grupo que no va a trabajar en la construcción esclavizados, un grupo que no van a dormir en habitaciones con mucha gente juntos, un grupo que va a vivir en palacio. Wow, te llevan como esclavo, pero te ponen en palacio. ¿Y a quiénes ponen en palacio? ¿A cualquiera? No, de buen parecer, pero sobre todo pide que sean inteligentes. ¿Por qué quiere a los inteligentes en palacio? ¿Por qué quiere a los que son dotados en el hablar? ¿Por qué quiere a los que saben expresarse bien? ¿Por qué quieren a los que tienen conocimiento? Si yo convenzo a los líderes inteligentes de este pueblo, ellos luego convencerán al pueblo. El pueblo va a seguirlos a ellos. El pueblo no lee. El pueblo no sabe. El pueblo va a confiar en los que sí leen. El pueblo va a confiar en los que sí saben. Cuando nosotros vamos en España al banco y el banco nos dice, mira, pero es que la inflación está así, el interés está así. Yo no, la mayoría de personas, en mi caso sí por mis estudios, pero la mayoría de personas no saben de intereses, no saben de nada, se quedan como, y tu gerente en el banco te dice, pero te conviene, yo te lo recomiendo, y tú firmas porque te fías de lo que el inteligente ha dicho y a lo mejor te arruinó la vida por 40 años o por 50 años, pero tú no sabes. ¿Por qué la Iglesia Católica por mucho tiempo seguía haciendo la misa en latín? Porque el pueblo no sabe latín. Y si el pueblo no sabe latín, va a confiar que yo, que sí sé latín, yo sí sé lo que digo. Entonces, lo que yo digo, como yo soy el que sabe, ellos lo harán. Si yo digo que digan Ave María Purísima, dirán Ave María Purísima, porque ellos no saben y ellos van a seguir lo que yo les enseñe. ¿Cuál es el gran problema de muchas iglesias evangélicas hoy en día? Voy a la iglesia, yo no leo, yo no me preparo, yo no estudio, pero yo creo que el pastor sí sabe. Entonces, todo lo que diga el pastor, pues yo voy a seguirlo porque él es el que sabe. Nabucodonosor sabe que si los líderes del pueblo, que son considerados el referente inteligente, el referente intelectual, son convencidos y manipulados, el pueblo ya todo va detrás. Si tú cambias la mente de un pastor, cambias la mente de su iglesia. Si yo a un pastor voy y le convenzo de algunas doctrinas que está enseñando mal y le convenzo con la escritura de lo correcto y ese pastor lo traslada a una congregación de 100 personas, puede ser que 20 no lo acepten, pero la mayoría va a entenderlo y va a confiar en la enseñanza de su pastor. Por eso es mucho mejor cuando vas a una iglesia que está mal, en vez de hablar con el hermanito, ir directamente a la cabeza, porque si convences a la cabeza, probablemente has ganado todo el cuerpo.
Nabucodonosor se lleva a los inteligentes a palacio y ahora empieza la presión para sacar a Dios de su corazón. Veamos la estrategia, veamos qué inteligente y veamos cuánta astucia tan parecida a la del mundo de nuestros tiempos. Miren cómo sigue nuestro texto en Daniel capítulo 1. Dice, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. La escritura y la lengua de los caldeos. La primera cosa, su manera de hablar. Su manera de hablar. ¿Qué idioma hablaban ellos? Probablemente el que en la gran mayoría arameo más que hebreo. Probablemente arameo más que hebreo. El idioma probablemente que Jesús habló fue más arameo que otra cosa. Entonces, tenían su propio idioma, un idioma que lo relacionaban con el pueblo de Dios, con los mandamientos de Dios, mandamientos que habían recibido en ese idioma, que habían aprendido en ese idioma, oraciones que les recordaban a Dios, las oraciones típicas de Israel de Jehová tu Dios, Jehová uno es, llamarás al Señor. Eso lo sabían en su idioma. Así que lo primero que tenemos que quitar es todo eso de su cabeza. ¿Qué está haciendo nuestro mundo hoy con el lenguaje inclusivo? Para que no piensen en hombres y en mujeres, vamos a cambiarles el idioma, vamos a hacer que hablen con una E al final, en vez de con una A, en vez de con una O, que pongan una E. Cuando dejen de pensar en femenino y en masculino, empezarán a pensar en géneros neutros y en otras alternativas. Si dejan de pensar como siempre han pensado y el pensamiento está marcado por el idioma, entonces dejarán de pensar en las cosas que creen. Y eso es lo que quería hacer Nabucodonosor. Primero, arranquemos todo su lenguaje, todo su idioma, todo lo que tienen en la mente, arránquenlo y cámbienlo. El mundo hoy en el que vivimos pretende hacer lo mismo. Las personas hay muchas personas en España que escuchan a adolescentes de 15 años hablar y no entienden la conversación. Usan palabras que no están ni en el diccionario. Creen que son modernos, creen que están hablando de una manera más coloquial, más de calle, más de barrio, pero la realidad es que están perdiendo su idioma, están perdiendo sus fundamentos, están perdiendo los valores que el idioma nos ha enseñado. Las palabras que se nos han inculcado y que no son solo palabras, tienen significado y tienen un valor para nosotros. Así que lo primero que hace Nabucodonosor es cambiarles el idioma. Pero mira cómo sigue. Después de enseñarle la escritura y la lengua de los caldeos, dice, el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. No, pero qué rey tan bueno. O sea, yo me llevas de esclavo y en vez de darme de comer pan seco y agua, me vas a dar manjares y vino. No, ¿quién no quiere esa vida? Oye, Nabucodonosor no es tonto. Nabucodonosor no es tonto. Los manjares del rey, hasta donde yo sé, el pueblo de Dios tenía una dieta particular. Había cosas que no podían comer. Habían alimentos prohibidos por Dios. Había ciertos alimentos que Dios en aquel entonces los consideraban impuros y no los podían comer. Habían ciertas bebidas que no podían tomar. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor? Les ofrece algo que es un deleite a la carne. Es un manjar para la carne, pero es una ofensa a su Dios. Estamos hablando de Babilonia, probablemente alimentos contrarios a la ley de Dios y probablemente alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Qué quiere Nabucodonosor ya? Que pequen contra Dios. ¿Y cómo quiere que pequen contra Dios? Llevándolos a pecar de una manera que les agrade a la carne, que les agrade a la carne. ¿Qué le ofrece a un adolescente o a un hombre la pornografía? ¿Unos minutos de placer en la carne? ¿Qué le ofrece a una mujer o un hombre un amante? ¿Unos momentos de placer en la carne? ¿Qué le ofrece una borrachera a un joven? ¿Un rato de placer en la carne? ¿Qué le ofrece una relación de fornicación a una pareja de jóvenes que no se guardan para el Señor? ¿Un rato de placer en la carne? El mundo siempre nos va a ofrecer el pecado como algo que es un deleite. Y hay algo que debemos entender. No le podemos decir a las personas el pecado parece bueno, pero luego no lo es. El pecado es ofensivo a Dios, pero es placentero a la carne y nadie puede negarlo. Nuestra carne ama el pecado, porque si no, no lo haríamos.
Siempre le digo a la gente que si el pecado fuera comer excremento de vaca, nadie pecaría. Que si el pecado fuera beber del pozo de los cerdos, de los cochinos, nadie pecaría, pero es que el pecado da placer, el pecado da gusto a la carne. Y Nabucodonosor les ha estado poniendo justo delante de su cara algo placentero, algo completamente un deleite para su carne, pero una ofensa para Dios. Así que en primer lugar les quiere cambiar el lenguaje para que no piensen en Dios. En segundo lugar les ofrece manjares que los lleven a pecar contra Dios. Y en tercer lugar, miren lo que les hace. Además dice, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales estarían al servicio del rey, que los educaran por 3 años. Hermanos, ¿qué están haciendo con los niños pequeños en las escuelas? ¿Qué están haciendo con los adolescentes? ¿Qué hace la música con sus hijos? ¿Qué hacen los cantantes de reggaetón? Esas canciones tienen mensajes. Esas canciones llevan unas frases, tienen un contenido, les dan ideas, les dan pensamientos, les hacen hablar de determinada manera, ver la vida de determinada manera. Aunque ustedes no lo crean, afecta. Yo, por ejemplo, en el pasado, cuando estaba en el mundo, escuchaba mucha música heavy, rock y este estilo. Y aunque uno no presta mucha atención siempre a eso, las letras hablan mucho de rebeldía, de ser independiente, de ir contra el sistema, de ir contra la familia, contra la autoridad, contra todo. ¿Cómo te vuelven? Automáticamente te vuelve una persona más agresiva, más violenta, una persona más retraída, menos sociable, una persona que no acepta normas ni de un jefe, ni de un padre, ni de un político, ni de una policía, de nadie. Te vuelve así. ¿Por qué? ¿Cómo me he vuelto yo esta persona? ¿Por qué? Porque las frases que constantemente han ido bombardeando mi cabeza me han educado y me han hecho ser de esta forma. Lo mismo están haciendo con los niños en España, que desde pequeños les están introduciendo ideología de género y un montón de cosas. Así que Nabucodonosor quiere cambiar su lenguaje, quiere ofrecerles manjares, el pecado disfrazado de deleite, sin saber que eso va a ofender a Dios realmente, y luego quiere educarlos para adaptarlos a sus propios valores. ¿Qué hace el mundo? Nos está cambiando el lenguaje, nos ofrece el pecado como algo bueno, nos ofrece el pecado como una vía agradable, como algo placentero, como algo que trae gozo, diversión, libertad. Le pone un lacito al pecado, no nos hace recordar que el salario del pecado es la muerte. Y por último, el mundo nos intenta educar conforme a sus valores. ¿Y cómo termina este texto? ¿Qué acaba haciendo el rey? El versículo 6 y 7 dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, y el jefe de los oficiales les puso nombres nuevos. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Por qué les cambió el nombre? Para un judío, el nombre es sumamente importante. Si ustedes han leído la Biblia, todos los nombres que acaban en él significa algo relacionado con Dios. Elías, Eliseo, Daniel, Ezequiel, todos esos él apuntan a Dios. La mayoría de nombres para el pueblo judío son Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios proveerá, Dios es verdadero. Todos los nombres tenían algo que exaltaba a Dios. Les he cambiado el idioma, les he ofrecido manjares, el pecado, les estoy educando, pero ya para cambiar completamente su identidad, les tengo que quitar el nombre y borrar todo rastro de Dios de su corazón. El mundo está haciendo eso. Yo recuerdo cuando era más joven, no teníamos el nombre que nos habían dado nuestros padres. Aquí le llamamos apodos. Teníamos apodos en la escuela. Pero yo había nacido con un nombre que era Juan Manuel, el nombre de un hombre. Pero allí tenía un apodo y a veces el apodo te relacionaba con una persona, no sé, una persona desobediente, rebelde, un payaso, cualquier cosa. Pero los apodos que tanta gracia nos hacen olvidar nuestro nombre, el nombre que nos pusieron nuestros padres, el nombre que nos recuerda que pertenecemos a una familia, el nombre que nos recuerda a nuestros abuelos, o como en mi caso, un nombre que viene de abuelo, bisabuelo y que ha ido pasando pues de generación en generación y que te trae realmente algo a la mente, que perteneces a un linaje, que perteneces a una familia, que tienes unos padres que te han dado un nombre con unos valores, una identidad, pero el mundo te lo quiere quitar.
Entonces nos encontramos en esa situación, hermanos, y la situación que ellos tenían es la misma que tenemos nosotros, un mundo adverso, un mundo difícil, un mundo contrario y que quiere borrar todo rastro de Dios de nuestros corazones. Si usted hoy pone cualquier película y cualquier serie, dígame cuánto de Dios va a haber ahí. Es totalmente contrario. Yo no sé si ven Netflix o alguna plataforma de esta, todas las series, todas las películas, si hoy no tienen un homosexual, tienen que tener desnudo, tienen que tener sangre, tienen que tener incesto, tienen que tener violencia. Está en todo, pero es que si vas a los dibujos infantiles, también está. En los dibujos ahora hoy homosexualidad por todas partes. Están sacando todo rastro de Dios de los colegios, todo rastro de Dios del corazón de las personas. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere hacer a su imagen y semejanza. El mundo nos quiere hacer conforme a sus valores. Miren la frase que yo siempre escucho en mi iglesia. Nosotros tenemos una congregación que por la gracia de Dios tenemos, ahora mismo creo que somos más de 10 o 12 nacionalidades juntas. Tenemos gente de México, Bolivia, Ecuador, Colombia, Rusia, Ucrania, Bulgaria, España, Brasil, varias nacionalidades. En Barcelona hay muchísima inmigración y eso hace que tengamos iglesias que son de mezclas culturales muy grandes. A veces noto que hay un cierto racismo al principio entre ellos mismos. A veces pensamos que es de los europeos hacia los latinos, pero me he dado cuenta que entre los propios latinos existe. Y no me lo estoy inventando, yo los pastoreo y yo he escuchado frases como, pastor, es que los bolivianos son así, es que los ecuatorianos son así. Eso suena muy racista. Es como si yo dijera los latinos son así, pero como yo soy europeo, soy racista. Tú eres honesto, yo soy racista. Esto suena muy raro, pero es una realidad. Entonces, cuando me dicen esas frases, les digo, puede ser, mira, en España se dice, no sé, que los latinos son machistas, lo escucho cada 2 por 3, o que son mujeriegos, o que las mujeres tienen mal carácter, muchas cosas. Pero cuando llegan a la iglesia siempre les digo lo mismo. El mundo nos ha querido hacer a su imagen y semejanza. México, Ecuador, España, nos ha querido inculcar un tipo de hombre. Cuando tú pones las series de narcos, quieres ser un colombiano así, no trabajar, traficar y ser multimillonario. El mexicano, pues que se deje bigote, que sea macho, que sea bravo, que sea tal. Eso es lo que el mundo te ha enseñado, pero tú eres cristiano antes que mexicano. Tu bandera no es la de México, tu bandera es la del Evangelio. Tu presidente no es el de México, tu rey es Jesucristo. Tu constitución no es la mexicana, es las escrituras. Y tu identidad no está en México, está en el Evangelio. Somos cristianos antes que españoles, que ecuatorianos, que cualquier otra cosa, porque en esta tierra somos extranjeros y peregrinos, estemos donde estemos, y nuestra patria está en el cielo. Si no dejamos de ser patriotas, vamos a pecar mucho, porque vamos a empezar a darle a un país el lugar que le corresponde solamente a Dios. Entonces, ¿qué dijo Pablo en Romanos capítulo 12? Al principio del capítulo, Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué dice Pablo? No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo quiere que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero mira la frase, no os conforméis a este siglo. Así como esos jóvenes, este siglo, este mundo, este tiempo nos quiere cambiar la identidad, quiere que seamos como ellos, quiere que hablemos como ellos, quiere que digamos palabras malsonantes. ¿Cuánta gente habla con palabras inapropiadas, insultos, vulgares? Y a veces me dicen, ya, pero esto es común, aquí no es vulgar. No, pero la palabra es vulgar, ya, pero esto se dice todo, pero se dice mal. Porque el mundo sea vulgar, tú no debes ser vulgar. Porque el mundo se ría de esas cosas, tú no te tienes que reír de esas cosas. Tú te tienes que hacer una pregunta. ¿Jesús usaría esas palabras? ¿Jesús se reiría de ese vídeo? Por ejemplo, aquí cuando hay vídeos en internet de comedia, la típica escena de un hombre borracho en los vídeos. Sale un hombre borracho y todo el mundo a carcajada. Mira qué divertido el borracho, cómo se cae, cómo anda, cómo está tonto. ¿A un creyente le debería hacer gracia eso? Dios se ríe con la borrachera de ese hombre. Dios se ríe. ¿No nos debería dar compasión? ¿No nos debería dar pena? ¿No nos debería dar angustia ver lo perdido que está, lo esclavizado que está el pecado? Cuando tú ves al creyente que se ríe de lo que el mundo se ríe, tú estás viendo que no ve con los ojos de Dios, ve con los ojos del mundo. Él dirá, no, pero es solo comedia. No, eso es un hombre real, lo han grabado real.
Eso es un hombre borracho que tiene hijos que sufren, esposa que sufre, familia que sufre. No te puede hacer gracia, te tendría que llevar a llorar y tener compasión. Es como una oveja sin pastor. Pero muchas veces, como vivimos en este mundo, nos conformamos a este mundo. Y Pablo es claro, no os conforméis a este mundo. Como Sadrach, Mesach y Abednego nos quieren cambiar el nombre y la identidad, pero hermanos, no nos podemos conformar a este mundo. ¿Cómo ser fieles a Dios? Salmo 119:11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Si el mundo me habla, la palabra de Dios me tiene que hablar más. Si el mundo me dice cosas, la palabra de Dios me tiene que decir más cosas. Si el mundo me da instrucciones, la palabra de Dios tiene que ser mi alimento diario. La palabra de Dios tiene que ser la que me moldee. La palabra de Dios tiene que ser la que renueve mi mente. La palabra de Dios tiene que ser la que me dé forma y enseñe cómo debe ser mi hablar, cómo debe ser mi actuar, mi pensar, mi caminar. Debe ser la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debe ser nuestro alimento diario y la que nos debe ayudar a moldearnos, no a este mundo, sino a moldearnos a Dios y a su voluntad. Pero miren qué interesante cómo sigue nuestra historia. Estamos con esos jóvenes que están siendo presionados para abandonar a Dios, pero miren la actitud y este es nuestro siguiente punto. Esos jóvenes toman una decisión, están dispuestos a no contaminarse. Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Qué interesante, en medio de toda la adversidad, en medio de toda la presión, en medio de todo lo que están viviendo, ¿qué decisión toman? ¿Se rinden? No. ¿Se adaptan a Babilonia? No. ¿Se adaptan al mundo? No. Deciden en su corazón que yo no me voy a contaminar con los manjares del rey. Y todos lo recuerdan, deciden comer legumbres, deciden no comer esos manjares, porque no quieren pecar contra Dios. Cuando vayas a la escuela y los compañeros quieran que seas como ellos, tú decides no contaminarte con los manjares de la escuela. Cuando vayas a la facultad y te quieran zarandear y seducir para ser como ellos, decide no contaminarte con los manjares de la facultad. Cuando vayas al trabajo, cuando estés en la calle, cuando estés entre gente de este mundo y te intenten amoldar a su imagen y semejanza, decide no contaminarte con los manjares de este mundo. Hermanos, en medio de la adversidad debemos ser fieles a Dios. Debemos tomar esa decisión. Esos jóvenes podían haber sucumbido como José ante la mujer de Potifar, pero José decidió no contaminarse con la mujer de otro hombre. Decidió ser fiel a Dios. Esos jóvenes podrían haber dicho, bueno, pero es que si nosotros aceptamos esto, viviremos bien, no seremos esclavos, serviremos al rey y estaremos en palacio. No, pero no importa, eso será ser infieles a Dios. Y entonces Dios va primero y determinaron no contaminarse. En cualquier momento y circunstancia de la vida donde seas presionado a fallar a Dios, donde seas presionado a ofender a Dios, decide no contaminarte. Decide ser fiel a Dios. Toma la firme decisión. Ten la actitud de ese hombre que cuando todo el pueblo parece que quería darle la espalda a Dios, toma a su familia y firme dice, vosotros podéis servir a quien queráis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando tus amigos, tu familia, tus seres queridos quieran ir detrás del mundo, míralos y con firmeza diles, vosotros haced lo que queráis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando el mundo cambie sus leyes, sus normas y sus valores, decirle al mundo, haced lo que queráis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Decidamos y determinemos en nuestro corazón no contaminarnos con los manjares de este mundo, con los manjares de este tiempo. Vamos a seguir con otro punto que me parece muy interesante. Cuando nosotros decidimos ser fieles a Dios, Dios responde con gracia. Este es un punto que deben tener presente. Dios responde con gracia. Miren lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 15 y 16. Al cabo de los 10 días
Su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. ¿Qué les pasó? Deciden no comer los manjares, deciden comer solo legumbres. Sin embargo, Dios tuvo gracia para con ellos. Dios respaldó su decisión. Dios los acompañó en su decisión firme de ser fieles. Y cuando aparecen pasados unos días, el aspecto de esos jóvenes, ¿cómo era? Estaban más rollizos, estaban más saludables, más fuertes que los que habían comido la carne y los manjares. Hermano, una cosa tienes que tener claro: Dios bendice la fidelidad. Dios bendice la fidelidad. A lo largo de la historia bíblica, si hay algo que hemos visto, es que Dios bendice al obediente. Dios respalda a aquellos que quieren ser fieles. Cuando decides ser fiel a Dios, cuando decides obedecer a Dios y su voluntad, Dios respalda esa actitud. Dios respalda ese comportamiento. Dios respalda a aquellos que deciden ser fieles a su persona. Y Dios respaldó a estos jóvenes. Dios mostró gracia para estos jóvenes. Cuando estés delante de un mundo contrario, de un mundo adverso, que quiera que falles a Dios y decidas ser fiel a Dios, recuerda, Dios está contigo. Dios te acompaña. Dios está a tu lado y Dios está siendo glorificado en medio de tu decisión. Hermano, ser fiel a Dios cuando estás para perderlo todo, para perder amigos, para perder familia, Dios sabe que no es fácil. Dios sabe que solo somos polvo y ceniza. Dios sabe que es complicado. Y cuando tú, a pesar de la dificultad, decides ser fiel a Dios, te digo una cosa: Dios es glorificado. Porque el fin principal de nuestra fidelidad no es que Dios nos dé algo, es que Dios sea glorificado. Señor, no soy fiel para que mañana me des un coche, no soy fiel para que mañana me des una casa, no soy fiel para que mañana me des dinero. Esto no es un trueque. Esto no es yo te doy obediencia, tú me das dinero. Yo soy fiel porque eres digno. Yo soy fiel porque eres bueno. Yo soy fiel porque eres majestuoso. Yo soy fiel porque yo vivo para tu gloria. Ya sea que coma, beba o haga cualquier otra cosa, yo quiero hacerlo para la gloria de Dios. Y cuando yo soy fiel, tú eres glorificado. Y cuando yo soy fiel, tú eres exaltado. Imagínate la cara de aquel rey cuando Daniel decide ir al foso de los leones por no dejar de hablar con Dios. ¿Qué Dios es ese que su pueblo es capaz de morir por no dejar de orar? ¿Qué Dios es ese que su pueblo es capaz de ir al horno de fuego por no adorar a otro Dios? ¿Qué Dios es ese? Y dejamos a nuestro Dios grande, dejamos a nuestro Dios glorioso. Cuando hombres a lo largo de la historia del pueblo de Dios han muerto en la hoguera, han sido quemados. No sé, la historia de Policarpo es preciosa. Dicen que era discípulo de Juan. Incluso en YouTube pueden encontrar la película. Él lo quemaron vivo, a él lo quemaron vivo. Y en esa hoguera los testimonios cuentan que no había dolor en su rostro, que no había dolor, que fue convencido al fuego, que le dijo al juez: ¿crees que voy a tener miedo de un fuego que me va a consumir en unos minutos? Tú deberías temer al fuego eterno que te va a estar condenando por siempre. Yo no tengo miedo, yo después de unos minutos paso a la gloria eterna. Yo después de unos minutos me voy a la presencia gloriosa de mi Padre, pero para ti no habrá escapatoria si no te arrepientes. Qué hombres valientes, hombres y mujeres que iban al Coliseo romano, que les ponían un cuchillo en la garganta y les decían: niega a Dios o muere. Y ellos preferían perder el cuello que negar al Señor. ¿Saben qué le hacían a las madres? Primero amenazaban con sus hijos porque saben que para una madre es duro. Tomaban a niños de 2, 3, 5 años, le ponían el cuchillo en el cuello y le decían a la madre: niega a Jesús y nosotros dejamos vivir a tu hijo. Y los veían morir degollados, devorados por los leones. ¿Qué Dios es ese que su pueblo prefiere morir antes que negarlo? ¿Qué Dios es ese que su pueblo prefiere quedarse sin trabajo antes que pecar mintiendo en el empleo? ¿Qué Dios es ese que su pueblo prefiere perder a la familia antes que perder su presencia? Y ahí Dios es glorificado.
Cantar a Dios con la nevera llena es fácil. Cantar a Dios cuando el ambiente de alrededor es sencillo, es fácil. Cantar a Dios en la iglesia es fácil. Cantar a Dios entre los hermanos es fácil. Pero Dios es glorificado cuando somos fieles, donde no hay nadie más, donde estamos solos en medio del mundo, donde estamos solos en medio de los impíos, donde nos están presionando, donde nos están persiguiendo, donde nos están rechazando, donde una persona te dice, elige entre Dios y yo. Y tú eliges a Dios. Elige entre Dios y tu trabajo y tú eliges a Dios. Elige entre Dios y tu futuro y tú eliges a Dios. Porque Dios vale más que la familia, vale más que el trabajo, vale más que los hijos, vale más que cualquier cosa, incluso vale más que nuestra propia vida. Somos llamados a ser fieles a Dios en las peores circunstancias. ¿Por qué? Porque Él fue fiel para con nosotros. Él entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Él sacrificó a su precioso, bendito, puro y santo Hijo amado para morir por nuestros pecados. ¿Cómo no seremos fieles cuando Dios ha sido tan bueno y fiel para con nosotros? Cuando merecíamos la muerte, merecíamos la condenación eterna, merecíamos una vida completamente arruinada y estamos aquí degustando su gracia, recibiendo su perdón y con la promesa de la vida eterna. No seamos como ese Pablo que le dice al Señor, quítame el aguijón, quítame el aguijón. Seamos como ese Pablo que entendió, bástate mi gracia, Pablo, te he salvado. Y ahora también quieres que te quite el aguijón. La salvación es suficiente, Pablo. Merecías morir, merecías el infierno y te he dado salvación, te he dado vida eterna. Lo otro es pasajero, es temporal. Ese aguijón durará un tiempo, pero yo te he dado vida eterna. Bástate mi gracia. Sé fiel porque te he perdonado. Sé fiel porque te he salvado. ¿Cuánta gente es triste y he visto yo que solo es fiel a Dios si le concede cosas, si le da cosas, si la vida va bien? Si no, se quedan en casa, no quieren orar, no quieren leer sus Biblias, no quieren congregar. Ay, es que ahora no estoy bien. Parece que Dios te tiene que consentir. Eres un niño malcriado. No, debemos ser fieles a Dios en las peores circunstancias de la vida. Y Dios, cuando somos fieles, Dios muestra gracia para con nosotros. Dios nos respalda. Y siendo fieles a Dios, conseguiremos ser luz en medio de las tinieblas. Y hermano, esto tenemos que tenerlo presente. Somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Hermano, tú no vas a brillar en la iglesia. Tú vas a hacer luz en el mundo. Si yo tengo una habitación completamente iluminada y yo enciendo una luz, esa luz ni se ve, porque ya está iluminada la habitación. Pero si yo llego a una habitación completamente oscura y enciendo una lámpara, esa luz va a destacar mucho. ¿Por qué? Porque hay tinieblas. Nosotros no somos llamados a hacer luz en medio de la iglesia. Somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Es allí donde debemos mostrar la luz de Cristo. Mira lo que dice Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 14 al 16. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Mira lo que dice Pablo, para que seamos que resplandezcáis como luminares en el mundo, para que seáis sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. ¿Cómo podemos ser luz en un mundo adverso? ¿Cómo podemos ser luz en medio de las tinieblas? Guardando la palabra de Dios, llevando una vida sin tacha, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa. Siendo como ellos no somos luz, hablando como ellos no somos luz, riéndonos de lo que ellos se ríen, que es contrario a Dios, no somos luz. Somos luz siendo íntegros en medio de una generación perversa y torcida. Mira la definición de Pablo de esa generación y es la misma que la nuestra, perversa y torcida. Hermanos, si tú caminas como el mundo, tú estás andando de una manera perversa y torcida. Delante de los ojos de Dios al menos, en un mundo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Una generación perversa,
y torcida. En medio de ese mundo, vive en santidad. Vive en santidad. El Señor Jesucristo lo dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando te presionan en la escuela, ¿es más fácil sucumbir a la presión o es más fácil ser el que excluyen porque es diferente? Claro, es difícil que te excluyan. Es difícil no tener amigos en la escuela. Es difícil no tener amigos en la universidad. Es difícil no tener amigos a veces en el trabajo. Es difícil perder amigos. Pero al final, ¿qué vale más? ¿Tu integridad, tu fidelidad a Dios o el mundo y lo que el mundo te dé? No, debemos ser fieles a Dios. El que no es capaz de dejar padre, madre, esposa, esposo, hija y hasta su propia vida por causa de mí no puede ser mi discípulo. El que no es capaz de tomar su cruz cada día y negarse a sí mismo no puede ser mi discípulo. La pregunta que yo les hago hoy, ¿ustedes cuando empezaron a caminar con Jesús calcularon el costo? ¿O solo alguien los llamó y les dijo, no, ven, que Dios restaura tu familia, Dios arregla tu matrimonio, Dios te da salud, te cubre la sangre de Cristo, ven, que todo va a ser bonito y feliz? Calcularon el costo. Jesús quería que los discípulos calcularan el costo. Jesús les dijo, mirad, no vayáis a ser como aquel hombre que construyó una casa y no calculó el precio y a mitad de la construcción se quedó sin dinero y la gente pasaba y se burlaba y decía, mira, empezó a construir y ya lo dejó a medias. ¿Cuántos de ustedes hay gente del mundo que los mira y dice, ves, yo sabía que esto de cristiano no le iba a durar? Si al final siempre era el mismo, si ese no cambia, siempre va a ser la misma mujer, siempre va a ser el mismo hombre, siempre va a ser el mismo joven. Hermano, el que mete la mano en el arado ya no puede volver atrás. Pero ¿cuántas personas conozco yo en el camino de Dios que salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de sus corazones? Y se van volviendo en el camino estatua de sal porque van mirando atrás. Salen de Egipto, pero Egipto no salen del corazón. Ay, en el mundo estaba mejor. Una vez alguien me dijo, en el mundo tenía menos problemas. Y le dije, vete, márchate otra vez. Ya, pero eso no le agrada a Dios. Entonces, es que Dios no ha prometido que va a ser fácil. Es que Dios no ha prometido que los días van a ser buenos. Es que Dios no te ha puesto una alfombra roja y te ha metido una burbuja y ha dicho, ahora ya no tendrás enfermedad, ni problemas, ni deuda, ni luchas, nada. Tu vida va a ser fácil y perfecta. Todo el mundo querría a Dios si lo que ofreciera fuera eso. Por eso las iglesias falsas del Evangelio de la Prosperidad se llenan, porque solo ofrecen lo que la carne quiere. Pero ¿qué ofrece Cristo? Miren lo que ofrece Cristo. Niégate a ti mismo. Miren lo que ofrece Cristo. Toma tu cruz. Miren lo que ofrece Cristo. Si no guardas mi palabra, no me amas. Miren lo que ofrece Cristo. Sin santidad nadie verá al Señor. Mire lo que ofrece Cristo, vive en el espíritu y no en la carne. Pero ¿quién va a querer eso? Solo aquel que realmente Dios ha obrado en sus corazones. Porque la carne no quiere eso. Por eso vemos algunos que parecían ser creyentes, pero luego vuelven al mundo, porque en el fondo nunca lo fueron. Intentaron que su carne se adaptara a Dios, pero al final su carne siempre quería las mismas cosas. Hermanos, Dios no ha prometido que será fácil, pero Dios ha prometido que estará con nosotros. Dios ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Dios ha prometido que será un consuelo en la aflicción, que será una roca en la debilidad, que será una mano extendida cuando caigamos. Él ha dicho, no será fácil, pero yo estoy contigo. Él no lo dijo, os envío en medio como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo va a ser fácil eso? Miren la frase, os envío como ovejas en medio de lobos. Señor, no suena fácil, es que no va a ser fácil. ¿Cómo va a ser fácil que una oveja camine en medio de lobos? ¿Cómo va a ser fácil? Pero nosotros también sabemos algo, pero yo soy el buen pastor y yo voy con mis ovejas. Os envío en medio de lobos, pero el pastor va con vosotros. Jesús va con vosotros. Él anda con vosotros, Él está con vosotros. Entonces, dos cosas para concluir. Número uno, debemos ser fieles a Dios, independientemente de las circunstancias.
aunque todo se complique, aunque me quede sin trabajo, solo quede un puñado de arroz en casa, no haya comida en la nevera. Debemos ser como Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque el campo no dé fruto, aunque no haya animales en el granero, con todo yo me alegraré en el Señor. Debemos ser como Job. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. Miren qué frase maravillosa de Job: aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. ¿Cómo? Sí, a veces Dios permite malas rachas en nuestra vida. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. Los cristianos no tienen solo la parte buena, hay un tiempo para vivir y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para sembrar y hay otro para cosechar, hay un tiempo para tirar piedras y otro para recogerlas o recibirlas. Entonces, debemos ser fieles a Dios en todo momento. En todo dad gracias, en todo dad gracias. Mira qué expresión: en todo dad gracias. En medio de la enfermedad, gracias Señor, no por la enfermedad, por estar conmigo en medio de la enfermedad, por ayudarme en medio de la enfermedad, por sostenerme en medio de la enfermedad. No es dar gracias en medio de la necesidad económica por la necesidad. Gracias por sostenerme, gracias por guiarme, gracias por fortalecerme, gracias por darme gozo en medio de esta situación, pero en todo da gracias. Hay que tener la primera cosa clara: ser fiel a Dios independientemente de las circunstancias. Hermano, que esto mueva hoy tu corazón, a pesar de cualquier cosa que pase en tu vida, seguir cantando a Dios. Dios merece ser adorado, no cuando todo va bien, en todo tiempo, en todo tiempo. Miren, si mañana vamos a celebrar que un hermano de la iglesia tuvo un bebé con su mujer, es día de cantar. Pero si mañana vamos a abrazarnos entre lágrimas porque un hermano murió, es día de cantar. Dios, miren, el mismo Dios que está en el hospital ayudando a nacer ese bebé es el mismo Dios que está en el cementerio acompañándonos en ese entierro. Las circunstancias cambian, Dios no. El mismo Dios que ayuda a nacer a ese bebé es el mismo Dios que a veces tenemos una hermana que aborta de manera natural, no porque ella provoque el aborto, me refiero a esos abortos que son naturales, que se pierde el bebé. El mismo Dios que a una hermana le concedió que naciera y hicieron 1000 fotos llenas de sonrisas, es el mismo Dios que estuvo con la hermana que lo perdió, que no lo pudo tener, que lo tuvo muerto en sus brazos y no lo vio crecer. Las circunstancias cambian, Dios no. El mismo Dios que llega al hermano y dice: pastor, me dieron el empleo, gloria a Dios. Es el mismo Dios que llega al hermano: pastor, no me cogieron, no me dieron el empleo, sigo desempleado, gloria a Dios, hermano. Sigue confiando en Dios. Las circunstancias cambian, Dios no. Y debemos ser fieles a Dios independientemente de las circunstancias. Y en segundo lugar, ¿por qué? Debemos ser fieles a Dios por quien Dios es, no por lo que Dios da. Debemos ser fieles a Dios por lo que es, porque es amor, porque es bueno, porque es Dios y sobre todo porque entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Qué más le podemos pedir a Dios si ya nos dio a su Hijo? ¿Con qué cara le voy a pedir a Dios dinero si dio la sangre de su Hijo? ¿Con qué cara le voy a pedir una casa, un coche, si dio la sangre de su Hijo? Es que me da esta vergüenza. Es como si Dios me mirara: ¿qué más quieres? Te he dado a mi Hijo, ¿qué más quieres? Tanto egoísmo hay en tu corazón que mi Hijo no te vale, que para ser feliz necesitas más cosas. Nos ha dado a su Hijo. Si Cristo no es suficiente motivo para ti, para buscar a Dios, adorar a Dios y amar a Dios, nada lo va a ser. Si Cristo no te motiva a ser fiel, no hay dinero, ni trabajo, ni vacaciones que te ayuden a ser fiel. Si Cristo no es tu motivación, nada más lo será. Déjenme despedirme con una oración. Padre, gracias por este tiempo que hemos compartido con tu palabra. Gracias, Señor, por los oídos que han estado atentos y los corazones dispuestos a recibirla. Y te pido, Señor, que la lleves a lo más profundo de sus corazones. Yo la puedo llevar a los oídos, solo tú la puedes llevar al corazón. Pero que esta palabra de hoy, Señor, sea ministrada por tu Santo Espíritu y nos ayude, Señor, a serte fieles en todo momento, a pesar de cualquier circunstancia,
a honrarte, a glorificarte y exaltarte siempre, Señor. Ayúdanos porque somos débiles. Ayúdanos porque tenemos pocas fuerzas. Pero, Señor, tú te perfeccionas en nuestra debilidad. Así que, Padre, ayúdanos cuando más lo necesitamos, porque nuestro mayor deseo es vivir para tu gloria. Y eso es lo que yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos, por la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Gracias, pastor. Damos gracias a Dios por esta bella palabra que nuestro pastor nos compartió en esta tarde, en esta mañana. Y pues, si alguno de nosotros tuviera algún comentario, alguna pregunta que hacer con respecto al tema visto, pues es el momento para poder expresarse. Bueno, hermanos, si no va a haber, no tenemos ninguna pregunta, porque yo creo que este tema fue muy certero, muy claro con respecto a cómo es que tenemos que estar con Dios en todo momento, en toda situación. Pues damos gracias a Dios por esto y a continuación vamos a pasar a otro momento de alabanza a cargo de nuestra hermana Giselle Flores y nuestro hermano Miguel Santiago. Hermanos, ahora vamos a entonar una alabanza para nuestro Señor, que es Bravo. Si gustan leer con nosotros la letra, en la pantalla va a estar. Padre, gracias por Jesús. Gracias por tu amor. Cuando todo se desvanece, me levantas a creer que puedo hoy decir de tu gran fidelidad. Padre, gracias por tu gracia, tu amor no acabará. Oh. De tu justicia yo siempre cantaré y por siempre contaré tu historia, como diste a Jesús y el camino abrió, y con toda libertad cantamos hoy. Gloria al Señor, bravo al más alto Rey, Dios de la creación, Padre de la eternidad. Padre, gracias por Jesús. Gracias por tu amor. Cuando todo se desvanece, me levantas a creer que puedo hoy decir de tu gran fidelidad.
más alto Rey, Dios de la creación, Padre de la eternidad, grande Dios, tierno Dios, fuerte Dios, Salvador, libertador, todo, tú eres todo, grande Dios, tierno Dios, fuerte Dios, Salvador, libertador, todo, tú eres todo. Amén. Para la obra y gloria de Dios, hermanos. Bueno, hermanos, entonces es el momento de la despedida. Estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes, por cada uno de los que se pudo conectar. Esperemos que este mensaje no lo dejemos pasar en alto, que sigamos cada uno la palabra de nuestro Dios, que solamente es gloria y para honra de Él, y que cada día pues oremos para que no caigamos en pecado alguno. Y bueno, quisiera pedirle al hermano Juan Manuel Vaz si nos puede acompañar con una oración final, por favor. Claro. Amado Dios, te damos gracias por el tiempo que hemos podido compartir. Gracias por cada persona, Señor, que ha separado un rato de su día para escuchar tu palabra, Señor. Podrán estar haciendo otras cosas, podrían estar viendo la televisión, saliendo con sus amigos, con sus familias, pero han decidido separar un tiempo, Señor, para edificarse, para escuchar tu palabra. Y yo te pido, Señor, que bendigas, Señor, esa actitud, bendigas ese compromiso, Señor, y bendigas a todos aquellos que han podido escuchar en este día el mensaje. Que nos ayudes a todos nosotros a vivirlo, a ponerlo por obra, pues tú deseas que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Pero también sabemos, Señor, que solos no podemos y confiamos que tú lo harás en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Señor, gracias porque eres tú el que está haciendo la obra en cada uno, porque el que empezó la buena obra en nosotros la va perfeccionando y lo hará hasta el final. Y por eso te alabamos, Señor, porque eres tú el que nos sigue ayudando a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a estos jóvenes, a los hermanos no tan jóvenes que también han participado, a todos aquellos que pertenezcan a su congregación, y sigue, Señor, siendo glorificado en medio de tu pueblo, en cada país, en cada nación, porque reuniones como esta nos recuerdan, Señor, que tú has redimido a un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y por eso te alabamos y glorificamos hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Ahora le voy a ceder un pequeño a nuestro hermano David. Gracias, gracias, Omar. Pues, pastor, muchísimas gracias. Estamos más que gozosos por tener esta oportunidad de poder escuchar la palabra del Señor de labios de usted. Y pastor, ¿cuánto nos gustaría seguir escuchándolo? Bueno, vamos a escucharlo por YouTube cuando lo tengamos ahí. Muchísimas gracias por acceder a esta invitación, y esperamos que podamos también hermanar trabajos entre su iglesia allá en España, y bueno, aquí en México, la Casa del Alfarero. Son bienvenidos cuando ustedes gusten, sobre todo cuando ya se pueda viajar tan fácilmente después de que pase este problema de salud. Pero bueno, mi pastor, reciba un fuerte abrazo por parte del pastor Jonathan. Él me comenta que tuvo que salir, va a predicar a un estado vecino, bueno, ni tan vecino, está a unas cuantas horas de aquí, y va en camino para allá porque mañana va a estar muy temprano en los cultos de mañana en el estado de Guerrero.
pero bueno, él está muy al pendiente, por ahí estaba conectado, nada más que iba en viaje ya por montaña y bueno, pues se corta el internet, pero le manda un fuerte abrazo, un saludo, como nuestro pastor local aquí en la Casa del Alfarero, y reciba también para todos los hermanos de su iglesia, para su esposa también, un fuerte y caluroso y respetuoso saludo y abrazo a todos aquellos que usted pastorea, y agradecerle sobre todo a nuestro Señor, tener pastores que nos den sana doctrina como lo es usted. Muchas gracias, pastor, muchas gracias, estamos en contacto vía correo electrónico y esperemos en pronto volver a reunirnos, y si algún hermano de aquí de México va por España, pues le vamos a recomendar que visite Barcelona allá Claro que sí. en la iglesia. ¿Nos quiere decir por dónde está su iglesia, mi pastor? Bueno, nosotros estamos, como dijo el hermano Omar, en una localidad que se llama Hospitalet, es una ciudad vecina, pertenece a la provincia de Barcelona, pero está al lado cerquita de la ciudad capital. Y bueno, es una ciudad grande, una ciudad, como he dicho, con muchísima inmigración y eso permite que nuestra iglesia sea una iglesia con muchas nacionalidades juntas. Pero también les digo que si algún día visitan o están cerca o pasan por Querétaro, allí tenemos también un punto de misión. Caminando por Fe Querétaro existe. También Ticul, se llama Ticul, sí, Ticul en Yucatán, por ahí cerca de Mérida también. Así que tenemos dos grupos, dos equipos. Además, hoy me reuní 6 de la mañana de aquí tempranito con ellos y estoy hablando con ellos. Están haciendo un trabajo muy bonito, también levantando obra. Caminando por Fe también tiene su presencia en México y estamos muy felices por ello. Así que si algún día van de vacaciones por allá, no sé qué tan lejos o cerca quede, pero buscan en internet y les hacen una visita también. Perfecto, sí, nos queda lejecillos, estamos muy en el centro, muy cerca de la Ciudad de México, bueno, cerca a 2 horas, cerca de Querétaro, unas 3, 4 horas, pero ya de Yucatán ya está muy lejos, pero bueno, por aquí, también aquí en Puebla, tiene una gran familia, unos hermanos que con mucho gusto recibiremos al pastor Juan Manuel o a cualquiera de los hermanos de Caminando por Fe, y nos dará mucho gusto que nos visiten aquí en la Casa del Alfarero. Pues muchísimas gracias, pastor, muchísimas gracias, estaremos en contacto vía correo electrónico, y a todos los hermanos que se reunieron, muchísimas gracias. A Omar, presidente de jóvenes, y a todo su gabinete, muchas gracias por esta oportunidad que nos dio de escuchar al pastor Juan Manuel, y bueno, muchas bendiciones, que Dios les bendiga y que la palabra haya caído en buena tierra. Amén. Primeramente. Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Y estamos Gracias, despedidos. pastor. Dios los bendiga. Gracias, Omar. Gracias a todos. Dios los bendiga. Chao.